Bendiciones, amados de Jesucristo. Dios me les bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Deseamos que Dios se mueva de una manera preciosa en este día. Que Dios siga unificando a la familia de Dios y a la familia terrenal. Es importante que usted dé testimonio a su familia terrenal cosanguínea de Cristo, de la gracia, de la misericordia, del favor, de lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer en la vida de ellos. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que sea tu amor y tu misericordia llenando nuestra vida de gracia, de amor, de buena voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que sea tu amor llenando nuestras vidas, de una manera, Señor, de que tu palabra haga posible esa declaración que de nuestro interior emanen ríos de agua viva. Que la palabra llegue, Señor, donde tenga que llegar, que mueva lo que tenga que mover y que la gloria de Dios siga su camino. En nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Bendito sea Dios. Hoy traemos un tema un tanto peculiar. Hemos puesto como título de 0 a 1. Me preguntaba a mi esposa de qué significa eso. Le decía yo a mi esposa que no valíamos nada. No valíamos absolutamente nada. ¿Sí? Gloria a Dios. Cristo nos dio un valor. Y ese valor es la unidad. El problema es que nosotros queremos valer millones. No, usted vale uno. Y no vale uno por sí mismo. Vale uno porque es el valor que Cristo le ha dado. Amén. Oiga bien. En el nombre de Jesús. Entonces yo no valía nada, nadie daba un centavo por mí en el plano espiritual. En el plano terrenal, millones vale usted. Lo que usted ha alcanzado, las empresas que tiene, los millones que tiene, hablando. La casa que tiene, hablando. El comercio que tiene, hablando. De términos terrenales, usted vale mucho dinero. Pero en el plano espiritual, ni usted ni yo valíamos un centavo. En el plano espiritual, nosotros estábamos destinados a ser desechados. Cuando a la caña se le exprime para sacarle el jugo azucarado, para hacer la melaza, queda un residuo de la caña. A ese residuo se le llama bagazo. La Biblia habla que somos como el tamo. ¿Qué es el tamo? En las caricaturas había una rama que la llevaba el viento y pasaba, cuando estaban en las películas de vaqueros, esa rama seca, sin valor, arrastrada por el viento. Eso es el tamo, una rama seca sin valor.
Ese es el bagazo, algo que ya no tiene valor. Eso es en el plano espiritual. ¿Dónde perdimos el valor? En el jardín del Edén. Entonces, nos encontramos en una posición que Dios, lo primero que Dios quiere hacer es hacernos reconocer que no valemos nada. Y aún, dice la palabra, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea Dios por el favor que nos regaló. De ahora, tener un valor. Gloria a Dios. Entonces pasamos de no valer nada a un valor. ¿Y por qué un valor? Un valor, no es de millón, es unidad. Porque la palabra unidad encierra un conjunto cerrado. Yo vengo a formar parte del cuerpo de Cristo. Y cuando formo parte del cuerpo de Cristo, formo parte de la unidad en Cristo. Y la unidad en Cristo es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En muchas ocasiones nosotros lo que queremos es una palabra que nos inspire, que nos haga decir gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. La instrucción es la única herramienta que le da brío a la armadura de Dios. La instrucción, la doctrina, es la única herramienta que le permite a la armadura de Dios mantenerse fortalecida, adherida a tu cuerpo. Si la doctrina no está llegando a ti, quiere decir que las pasiones de este mundo empiezan a perforar la armadura de Dios. Y no es porque la armadura no tenga poder, sino porque la armadura se sustenta por el poder de su palabra en el Espíritu. Alabado sea el Señor. No valíamos nada. Y Dios nos dio el privilegio con la responsabilidad de dar testimonio de Cristo en nosotros por nuestro comportamiento. Entremos a un punto delicado de confrontación. Mucho poder en el mover del Espíritu por los dones. Hablas en lenguas, profetizas, danzas en el Espíritu, tienes don de discernimiento. Felicidades. Pero dice acá, pero muy poco fruto del Espíritu en ellos. Estamos hablando de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia multifacética, cosmopolita. Quiere decir que ahí asistían muchos pueblos de diversas naciones, concurrían distintas gentes de distintos países. Eso quiere decir cosmopolitan. Y como era una ciudad que había variedad en gustos, en mover y en carnalidad, cuando esta gente lleva el evangelio a Corinto y ellos abrazan el evangelio, ellos empiezan a moverse por los dones del Espíritu, a hablar en lenguas, discernimiento de espíritu, y a hincharse a tal grado que el apóstol Pablo les escribe diciendo de que él es apóstol de Jesucristo, y la iglesia de Corintios, como estaba repleta de dones, no quería reconocer el apostolado de Pablo. Imagínense, tenían profecía, pero discriminaban a Pablo. Tenían discernimiento de espíritu, pero no recibían exhortación de Pablo. Tenían palabra de bendición, de sanidades, de milagros portentosos, pero a Pablo lo tenían aislado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto carecía de un elemento que el apóstol Pablo en el Espíritu Santo le revela a Pablo, y Pablo identifica el malestar que hay en este pueblo y lo señala.
y lo expresa y lo deja impreso en las Sagradas Escrituras para que nosotros no caigamos en eso, para que la iglesia del Señor sea vacunada. Y de la única manera que la iglesia de Cristo puede ser vacunada, oiga bien la vacuna. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 2. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Se lo está diciendo Pablo a Corinto, capítulo 3, Primera de Corinto, verso 2. Pasamos al verso 3. Porque aún sois carnales. O sea, alguien que profetiza es carnal. Alguien que tiene discernimiento de espíritu es carnal. Eso es lo que está diciendo Pablo. Alguien que ora por un enfermo y se sana es carnal. Ahí está, verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Pregunta Pablo, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Hay diferencia? ¡Qué tremendo! Realmente, y se lo digo con honestidad, a mí me hace falta el pastor que esté aquí, que esté dirigiendo, que esté predicando. A mí me hace falta. Pero ¿en qué momento la iglesia del Señor dice, si el pastor no llega, yo no voy? Entonces el pastor te va a salvar. El pastor ha hablado y ha dicho, congreguémonos, recibamos la enseñanza. ¿Cómo es que te hace falta el pastor y cuando el pastor te está diciendo, haz esto o aquello, no reconoces, como Corinto, la autoridad que Dios ha puesto sobre él? ¡Qué tremendo, ¿ah? Impactante. Impactante. O sea, una cosa es la que digo y otra cosa es la que hago. Una cosa es la que quiero maquillar y disimular para aparentar, para hacerle ver a la gente mi profunda espiritualidad y fidelidad. ¿A quién? ¿Estás conectado? Por sus frutos. Un error que hay que corregir es hablar de nuestra vida pasada y llenar el espacio del culto con anécdotas llenas de mundanalidad. Si es que llora esto, llora lo otro. En el púlpito es para predicar a Cristo, la cruz y la sana doctrina. No andar hablando de las sanganadas que hacíamos en el pasado. Pero eso es de los años 80, de los años 70. Todavía a inicios de los 90 se dio esa mala costumbre en el púlpito. Lo que se predica en el púlpito es a Cristo, la cruz, la resurrección y la sana doctrina. Eso es lo que se predica desde el púlpito. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas como los corintios. Empezamos a hablar de que yo era esto y era lo otro, pero ahora el Señor me tiene profetizando, pero seguí siendo carnal, porque te seguís deleitando con tu pensamiento del pasado, que lo decís con llanto, que lo decís con lágrimas. Es arte. Perdone, le voy a dar un ejemplo. Estas acciones despiertan el morbo en muchos cristianos. Bendito sea Dios, no en todos. Me acuerdo de una hermana que le llamamos la atención en el extranjero. Esta hermana tenía la mala costumbre de la invitaban en algunas iglesias a dar su testimonio. Y la hermana era de la vida alegre. A ella le gustaba la vida fácil. En términos claros, se prostituía. Y ella desde el púlpito hablando de las ofertas, hablando de su antigua manera de vivir,
y sus acciones dentro de la intimidad del púlpito. No fue una vez que hizo caer a un siervo de una iglesia que le hiciera invitaciones indecorosas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el oído carnal y tengo todavía carne que no ha sido circuncidada en mi corazón, voy a manifestar los apetitos y los deleites. Entonces, mientras menos sepa de tu vida pasada, mucho mejor para mí. Lo que yo quiero es tratar con la nueva criatura que eres tú, aquí y ahora. Por favor, corrijamos eso. Del púlpito, Jesús, la cruz, la resurrección y la sana doctrina que le reveló Dios al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Tito y al apóstol Santiago. Y las historias que realmente valen la pena hacer vivas son las crónicas de Hechos de los Apóstoles. Y eso es un libro histórico. Bendito sea Dios. Reconocer dónde estamos. Filipenses capítulo 3, verso 13. Pablo en su humildad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Quién era él? Él tiene que olvidar eso. Hay gente que vive con un remordimiento. Por eso mucho ministerio no avanza. Por eso mucho llamamiento de ministro no avanza. Porque tiene un remordimiento de su vida pasada. O sea, ¿cómo me trataron en la infancia? ¿Cómo tuve una mala experiencia con mi primer matrimonio? Decía un varón que era evangelista, que él cuando niño, su mamá, madre soltera, lo dejó con un tío y el tío lo violó. Y este hombre se movía en la profecía, pero siempre tenía recaídas espirituales a consecuencia de que él hacía memoria de. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? Pero una cosa hago, 2 puntos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y expandiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al gran llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es importante que haya un lavamiento en usted, en su interior. Deje de traer a remembranza, deje de traer de la vascosidad de donde fuimos rescatados para ensuciar su túnica blanca que Cristo puso por medio del sacrificio en la cruz y el derramamiento de su sangre. Es necesario sacudirnos esto. Si no, usted y yo no vamos a avanzar. Si no, usted y yo vamos a seguir siendo carnales. Si no, usted y yo vamos a seguir siendo personas que no alcanzamos un nivel de acuerdo a la estatura que Dios nos llamó. Porque no damos más, porque todavía seguimos afianzados a, es que yo tengo un trauma. Fíjense que, ¿qué? Usted ya no es nueva criatura, ¿cuál trauma tiene? Todo problema psicológico tiene que ser rendido a Cristo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se apegan a esta palabra? ¿Cuántos quieren florecer en el Señor y dejar de seguir matando las raíces y el fundamento de la palabra que lo hace vivificar su vida? No oigo el amén. Lo que nos hace falta. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, unidad, un solo cuerpo,
Venimos de cero, de no valer nada, a darnos un único valor. De la única manera que yo valgo es formando parte del cuerpo de Cristo. Es obligatorio para mí, es impuesta necesidad para mí congregarme. No puedo dejarme de congregar. Necesito congregarme. Mi alma respira, mi espíritu respira cuando viene a la iglesia. Cuando salgo al mundo, lo que ando yo es buceando, conteniendo la respiración. Pero cuando vengo a la casa de Dios, empiezo a respirar. Cuando vuelvo 6, 5 días y no me congrego, ni siquiera me vinculo con las enseñanzas los miércoles y los lunes con los devocionales, yo estoy perdiendo el aire y la carne empieza a prevalecer. Perdone, se lo digo con todo respeto en el nombre de Jesús. Un solo cuerpo y sed agradecidos, dice el versículo 15 de Colosenses 3. 3:15 de Colosenses termina diciendo, y sed agradecidos. Lo que Dios tiene para nosotros, oiga lo que Dios tiene para nosotros, porque todavía lo que yo le estoy diciendo es diminuto comparado con la visión de Dios para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice el Señor, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Santo es el Señor, bendito sea Dios. Hoy queremos que usted se dé cuenta que estamos cerrando un año. Y que estamos cerrando un año y dice, dejando las cosas atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cometimos errores, ya se ve el 2023. Hemos reflexionado, hemos madurado, nos han azotado desde lo alto. Y pongo mi espalda, decía Pablo, por amor a Cristo. Y las señales que tengo en mi espalda son testimonios del amor a Cristo. Y cada vez que te acuerdes del 2023 y lo que tuviste que pasar y enfrentar y aún sigues de pie, dale gracias a Dios porque te hizo madurar, te hizo crecer y estás entrando en una dimensión en donde vas a dejar la leche y vas a empezar a buscar las viandas espirituales que son la sana doctrina, la comunión en la iglesia y dejar chismes, habladurías, disensiones. Y no lo digo por alguien, lo digo porque la Biblia lo dice. Porque no éramos capaces, ni todavía lo somos. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que Él nos va a capacitar. Pero la capacitación, ¿por qué viene? Porque yo dance en el Espíritu. Porque yo me sepa todas las alabanzas modernas. Porque yo profetice. Porque yo imponga manos y sanen los enfermos. Perdone, pero Mateo dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque todavía sois carnales. Aunque se mueva el don del Espíritu, seguimos siendo carnales. Hasta que tú no caes en aquello del vínculo que nos une, que es el amor, y vestidos en el amor, dice Colosenses. Cuando yo me visto en el amor, la palabra de Dios empieza a fluir y yo empiezo a dejar las discrepancias, las diferencias, y se acabaron las disensiones en la iglesia. Aquí no es a quién le dieron el cargo y por qué me lo quitaron a mí. Usted no sabe cuántas veces a mí me pusieron en un cargo y me lo quitaron. Y aquí sigo. ¿Cuántas veces me quitaron el cargo y yo lo entregué? No peleé por él. ¿Por qué? Porque si me lo dieron, fue Dios quien me lo dio. Y si me lo quitan, fue Dios quien me lo quita. Y si me lo quitan por capricho, pagará aquel que tomándose el derecho no pide permiso al pastor de pastores.
Así que en el nombre de Jesús, Pastor Gallardo, arriba, adelante, en el nombre de Jesús, estamos orando, estamos clamando por su matrimonio, por sus hijos, por su llamamiento, por su ministerio, por su levantamiento, y estamos pidiendo por la Iglesia de Cristo del altar para que vuelvan la época de la abundancia y de la bendición en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a orar. Padre eterno, que tu palabra llegue hasta donde tiene que llegar, que perfore, Señor, nuestra alma, que haga diferencia entre lo carnal y lo espiritual, entre el alma y el espíritu, y que llegue hasta la coyuntura y hasta el tuétano. Que haga diferencia, Padre, porque tu palabra es una espada de doble filo. Que tu palabra llegue hasta nuestra mente y hasta nuestro corazón, y que aprendamos de todo lo vivido del 2023. Que aprendamos que somos carne y que nuestra armadura, de la única manera que se solidifica y se hace indestructible, es por medio del contenido de nuestro interior, sujeto a la palabra, sujeto al Espíritu. Enviamos un espíritu de sanidad. Espíritu Santo, sana toda alma, todo trauma, todo problema, toda idea del pasado, todo testimonio perverso, toda actividad demoníaca que quiera enseñorearse sobre tu antigua manera de vivir, hoy es deshecha. Dice la palabra que el viejo hombre es sepultado en las aguas del bautismo. No tenemos que andar sacando ningún documento del viejo hombre para testificar desde el púlpito. En el nombre de Jesús, Padre, bendice cada hogar, que no falte el alimento, que no falte la salud y que la gloria sea tuya. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios.